Por favor, Sergio Olivares, indique su nombre completo y RUT e inicie su exposición. Muy buenos días, Sergio Olivares Palma, RUT 5.906.157-7. Bien, ¿quién les habla? Sergio Olivares Palma, ingeniero en Administración de Empresas, magíster en Administración y Gestión y en adelante presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de la provincia de Quillota. Vienen a hacer uso de las audiencias públicas para que en especial se escuche nuestra voz, que es la voz de los trabajadores de la provincia de Quillota. Desde la CUT provincia de Quillota siempre verbalizamos el participar en todas las instancias para los trabajadores, en particular ahora en lo referido a conceptos constitucionales inherentes al trabajo, que para nosotros es de la esencia para una legislación laboral posterior, acorde a la realidad del trabajo en Chile y que se encuentre con respaldo constitucional. Me referiré a algunas indicaciones que nos parecen relevantes y consignar para ser consideradas. En la propuesta de los expertos se establece en el artículo 16, número 20, lo siguiente. El derecho al trabajo decente comprende el acceso a condiciones laborales equitativas, la seguridad y la salud en el trabajo, así como una remuneración justa, al descanso y la desconexión digital, con pleno respeto de los derechos fundamentales del trabajador en cuanto tal. La ley establecerá las condiciones para el ejercicio de este derecho. Desde nuestra perspectiva, se hace necesario cambiar y fortalecer algunos conceptos del trabajo decente que plasmen mejor la idea sobre la materia, como por ejemplo, todas las personas tienen derecho al trabajo decente. Los poderes del Estado contarán con amplias facultades para promover, regular y cautelar la dignidad y las condiciones del empleo, la educación y la capacitación continua. Serán parte integral de la vida laboral. El legislador deberá regular mecanismos para romper las barreras de la desigualdad social, cultural, étnica, de género o cualquier otra, y contará con amplias facultades para promover la inclusión de los grupos desfavorecidos en todos los niveles de la vida y el trabajo. Es obligación del Estado implementar políticas tendientes a lograr el pleno empleo, elaboradas conjuntamente con la Estrategia de Desarrollo Económico Sostenible y Sustentable. El incumplimiento del deber dará derecho a un seguro de desempleo que permita la subsistencia hasta la obtención de un trabajo productivo. ¿Cuáles son los fundamentos? Esta redacción instala el concepto del derecho al trabajo decente en la Constitución y fija como estándar de corrección la dignidad y las condiciones del empleo. El concepto de trabajo decente incorpora un mandato a todos los poderes del Estado para que, con amplias facultades de promover, regular y cautelar la dignidad en las condiciones del empleo. En lo referido al literal D, número 20 del artículo 16 del anteproyecto de Constitución, es necesario que, a nuestro juicio, fortalecer dicha propuesta con el siguiente texto. Todo trabajador y trabajadora tendrá derecho a un salario mínimo decente de fijación periódica por jornada normal que le procure bienestar y asistencia digna y que le permita cubrir las necesidades en materias sociales, intelectuales, culturales, sanitarias, esparcimiento, descanso y previsión de él o ella y de su familia, tendiente al mejoramiento continuo y progresivo. La fijación del salario mínimo será efectuada anualmente por ley, previa consulta a una comisión tripartita compuesta por representantes de las y los trabajadores, las y los empleadores y el gobierno. Para su fijación y monto deberá tenerse en cuenta la naturaleza y los fines otorgados al salario mínimo decente. Regirá para su determinación el principio de la no regresividad. La ley garantizará el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y el principio de transparencia retributiva. Su infracción será reclamable ante el órgano de la administración encargado de supervigilar el cumplimiento de la ley laboral. Las personas trabajadoras tienen el derecho a participar de las utilidades empresariales y la ley desarrollará esta participación especialmente a través de las negociaciones colectivas con los sindicatos. ¿Cuáles son nuestros fundamentos? En términos del proceso, para su fijación se establece que será una vez al año, previo diálogo tripartito, según estándar definido por la OIT en el convenio 131. Desde la perspectiva de la entidad del ajuste, se fija como piso mínimo la inflación, lo que genera que el debate que se plantee en la negociación sean los puntos que van por la inflación. Esta innovación implica indexar parcialmente el guarismo a la inflación, garantizando que el reajuste del sueldo mínimo no podrá quedar en ningún caso por debajo de la inflación. Se establece el principio de igual trabajo, igual pago, regulando una acción de reclamación cuando este criterio ordenador de los salarios sufra una infracción,
Una de las mayores desigualdades que se sufren en el ámbito laboral ocurre en el empleo de mujeres que ejecutan labores similares a las de sus compañeros hombres, reciben una remuneración inferior. En lo referido a lo prescrito en el literal A, número 26 del artículo 16, que indica el derecho a la sindicalización comprende la facultad de los trabajadores para constituir organizaciones sindicales y afiliarse a la selección en cualquier nivel de carácter nacional e internacional y de ejercer en dichas organizaciones la adecuada autonomía para dar cumplimiento a sus fines y de conformidad a la ley. En esta indicación proponemos fortalecer este artículo con el siguiente artículo. Se reconoce la libertad sindical de los trabajadores y trabajadoras para constituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente, con derecho a negociar y celebrar instrumentos colectivos y con derecho a adoptar, en caso de conflicto, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga. Los trabajadores y trabajadoras deben gozar de la adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación a su empleo, especialmente contra aquellos que tengan por objeto sujetar el empleo de un trabajador o trabajadora a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de uno y de despedida de un trabajador o trabajadora o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales dentro o fuera de la empresa. Los sindicatos o a la trabajadora que se considere lesionado con su derecho a la libertad sindical o de derecho de acción sindical podrán reclamar su tutela ante los tribunales competentes por un proceso preferente y sumario. ¿Cuáles son nuestros fundamentos? El principio universal de libertad sindical acoge como derechos fundamentales el de sindicalización, negociación colectiva y de huelga. Es definida como un conjunto de derechos y garantías de los trabajadores y de sus organizaciones para constituir organizaciones sindicales, afiliarse a ellas y desarrollar actividad sindical para la defensa de sus intereses, entre los que se encuentran necesariamente los derechos de negociación colectiva y de huelga. La OIT destaca el valor fundamental del movimiento sindical como una fuente para materializar la igualdad, justicia social y la erradicación mercantilista del trabajo y su reconocimiento, y, sobre todo, la defensa de la dignidad de todo ser humano, la materialización y respeto de otros derechos como las libertades políticas y civiles. Es un medio para expandir, reivindicar o dar cumplimiento a los derechos, posibilitando la realización del trabajo decente. En lo referido a lo prescrito en el literal B del número 26 del artículo 16, que indica nadie puede ser obligado a afiliarse o desafiliarse de una organización sindical, los trabajadores gozarán de una adecuada protección en contra de los actos de discriminación antisindical en relación con su empleo. La indicación que proponemos es fortalecer este artículo con el siguiente texto. Los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente para la protección y promoción de sus intereses, pudiendo afiliarse y desafiliarse de estas con la sola condición de observar sus estatutos. Las y los representantes de las organizaciones sindicales del sector público y privado, sin distinción alguna. Este fundamento lo tenemos como que el derecho a la sindicalización de los trabajadores y trabajadoras está compuesto de una serie de principios y garantías tendientes a protegerlo de la intervención y de actos de injerencia tanto del Estado como del poder empresarial. Los trabajadores y trabajadoras tienen el derecho a constituir organizaciones que estimen conveniente, sin ninguna distinción ni utilización previa. Los trabajadores y trabajadoras sin distinción tendrán el derecho a conformar las organizaciones sindicales de toda clase, de cualquier rubro o actividad, formal o informal, sector público o privado, economía urbana o rural, de manera libre. El ejercicio deberá hacerse sin autorización previa, por tanto, no requerirá autorización de las autoridades. La ley asegurará la negociación colectiva ramal en el sector público y privado y establecerá su mecanismo de extensión. ¿Cuáles son nuestros fundamentos? Le quedan 2 minutos. El artículo 4 del convenio 98 de la OIT expresa que los estados están obligados a fomentar y promocionar la negociación colectiva al constituir un elemento esencial del derecho a la libertad sindical. Este fomento y promoción implica garantizarla en diversos sectores y categorías de trabajadores públicos y privados, formales e informales y en cualquier otro nivel. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? En el trabajo decente, consagrar el trabajo decente en una constitución es necesario superar la concepción mercantilista del trabajo de la actual constitución y cuerpos legales.
El trabajo decente se debe enfocar en 4 objetivos estratégicos: los derechos fundamentales en el trabajo, la oportunidad de empleo, la protección social y el diálogo social. La centralidad del trabajo es otro elemento relevante. Nuestra propuesta es incorporar al texto constitucional el concepto de centralidad del trabajo, lo que conlleva calidad de vida, respeto a los derechos humanos, derecho al trabajo como parte de los derechos esenciales y derecho a la organización sindical, negociación colectiva y huelga. La Constitución chilena actual consigna el trabajo como una mercancía que puede ser libremente contratada y elegida mediante una justa retribución. Una nueva Constitución debe incorporar entre sus fundamentos el trabajo como parte sustancial de la vida en sociedad, pues constituye una de las formas esenciales en que nos integramos en ella. Muchas gracias. Agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. A continuación, daré cierre a esta reunión, la cual, reitero, fue grabada para su posterior análisis. Muchas gracias. Que le vaya bien. A usted muy amable, gracias.